Bueno, muchachos, nuevamente buenos días, bienvenidos al curso Matemática Fundamental. La clase de hoy es la correspondiente al día 7, Día de las Velitas, aquí en la tradición colombiana. Bueno, en la clase anterior empezamos a hablar de los números. Ahora, cuando uno piensa en números es un concepto muy grande. De hecho, hay un video bien interesante de este profesor Cabezón, que es famoso en YouTube, donde se hace esa pregunta, ¿qué es número? Al final termino respondiendo pues que hay números dependiendo de los sistemas, que números reales, enteros, bla, bla, bla. Y bueno, la idea aquí va un poco en la misma dirección. La palabra número es un concepto, digamos, mental bastante abstracto. Y una pregunta que es mucho más clara es números de cierto sistema. Entonces uno puede decir qué es un número natural, qué es un número entero, qué es un número real, qué es un número complejo. Y aquí vamos a hablar o vamos a empezar esta sesión que se llama los números en este curso por los números de contar. Los números de contar se llaman números naturales y son, digamos, el nombre natural viene de allí mismo porque viene, digamos, aparecen de manera natural en la actividad del pensamiento humano. Ya en la clase anterior les hablé un poquito del hueso de Chagua, creo que se llamaba, donde aparentemente hace muchos años, pues el ser humano ya empezaba a contar porque se veían ciertas agrupaciones, digamos, de marcas en un hueso. Bueno, adelantándonos un poquito en la historia, pues cuando hablamos de números de contar, una pregunta es cómo representamos esos números y a través de la historia el ser humano pues los ha representado de muchísimas formas. Aquí, esta es información sacada de Wikipedia. Los egipcios tenían un sistema de jeroglíficos que indicaban ciertas cantidades de los números. Entonces, por ejemplo, el número 1 lo indicaban a través de un palito y el número 10 lo indicaban a través de este símbolo que hoy en día lo usamos para la intersección de conjuntos. El número 100 a partir de este simbolito y el número 1000 y el número 10.000 y el número 100.000 y así, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden observar, lo que ellos hacían era representaciones de potencias de 10. Y eso es bien interesante porque hoy en día contamos o representamos los números más bien usando un sistema bastante similar. Ahora, para representar otros números, lo que hacían ellos era simplemente una repetición del símbolo. Entonces, por ejemplo, dos simbolitos de estos, pues terminaban representando, por ejemplo, el número 20, ¿sí? Entonces, digamos que los otros números se representaban a través de la repetición y a través de un sistema aditivo. Es decir, básicamente lo que hacían era como sumar el número de veces que aparecía el símbolo. Bueno, obviamente ese es un sistema bastante útil cuando se están trabajando cantidades pequeñas, pero un poco difícil de usar cuando hay cantidades muy grandes. Bueno, hay otro sistema, digamos que también es de la historia del ser humano, que es el sistema romano. El sistema romano es un poco más complejo, yo estoy seguro que de pronto ustedes lo vieron en el colegio. También tenemos unos símbolos asociados a unos ciertos números o ciertos valores numéricos, como por ejemplo la I que está representada con el 1, la V o V representaba el 5 o representa el 5, la X el 10, el 50 y así sucesivamente. De hecho, este sistema romano hoy en día todavía se usa. ¿Sí? Todavía uno ve, por ejemplo, no sé, eh, digamos, décimos terceros, juegos de no sé qué tal cosa. Entonces todavía se usa hoy en día y digamos que hace parte un poco como de la cultura general entender ese sistema de numeración romano. Ahora, el sistema de numeración romano tiene unas reglas bastante claras. Yo voy a leer aquí solo algunas, pero les dejo de tarea a ustedes pues como leer y de pronto recordar un poco de lo que aprendieron en el colegio sobre cómo se representan los números en sistema romano. Entonces, por ejemplo, los números se leen de izquierda a derecha, empezando por los símbolos de mayor valor o conjunto de símbolos de mayor valor. Esto es interesante porque ellos pueden agrupar ciertos símbolos y darle digamos, un nuevo valor. Ahorita lo vamos a ver. Un símbolo seguido de otro de igual o inferior valor genera una suma, o sea, una adición. Entonces, por ejemplo, este.
el símbolo XX1. Entonces aquí tenemos este símbolo y a su derecha tenemos símbolos de igual valor o incluso de menor valor. ¿Y cuál es el efecto que hace esto? Pues simplemente, digamos, sumar los valores numéricos de cada símbolo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el número 21. Mientras que si un número está seguido de otro de mayor valor, entonces lo que se genera es una sustracción o una resta o una diferencia. Entonces, por ejemplo, este número. Aquí tenemos la X y luego tenemos el 1, pero le sigue uno de mayor valor, que es la X nuevamente, que es el 10. Entonces, este grupo, aquí donde dice conjunto de símbolos, este conjunto de símbolos está representando 10 sustrayendo 1, o sea, está representando en realidad el 9. Entonces ahora tengo aquí el 10 y le sigue, digamos, el 10 y le sigue el 9. Y por la primera regla, como le sigue un grupo de símbolos de menor o igual valor, entonces ahora estos dos se deben sumar. Y por eso esta es la representación del número 19. Bueno, otra regla, la unidad y los números con base 10, o sea, por ejemplo, 1, X, 6 y M, que son la representación de 10, 100 y creo que este es el 1000, solo se pueden repetir hasta 3 veces consecutivas. Es decir, si voy a representar, bueno, el 5 ya tiene un símbolo, ¿no? El 5 es la V. Pero si quiero representar el 4, no puedo hacer 4 símbolos, o sea, 4 unidades. Esto no lo puedo hacer porque solo se puede repetir hasta más 3 veces. Para el 4 podemos utilizar la regla anterior, que es poner el 5 y antes del 5 poner el 1. Entonces ya sabemos que cuando a un símbolo le procede uno de valor mayor, es de valor sí mayor, entonces lo que se hace es una diferencia. Entonces esa es la representación del 4. Bueno, y así sucesivamente, pues ahí son varias las reglas que le permiten a uno, a partir de estas reglas, pues representar cualquier número. Entonces este es un sistema mucho más complejo que el egipcio, muy similar porque también va agrupando símbolos y a la agrupación de símbolos, pues a veces genera como adiciones. Eh, pero con unas reglas un poco más complejas, como digamos, que el símbolos que no se repiten tantas veces o que un símbolo que le sigue a uno de mayor valor, entonces genera una sustracción. Bueno, digamos que empiezan a haber unas reglas que lo que hacen es simplificar un poco la representación de los números o hacerla más efectiva, por así decirlo. Estos sistemas, claro, ustedes pueden obviamente ver, esto estamos hablando del siglo XV antes de Cristo y esta representación romana, bueno, aquí no tengo el dato, pero bueno, les dejo de tarea para saber de qué época son. Pero son realmente bastante antiguos, donde digamos el ser humano no había, digamos, como perfeccionado unas reglas que hiciera un sistema efectivo, como el que manejamos hoy en día. Esta es una primera aproximación y uno puede notar cómo la mente humana o el ser humano ha venido pues cada vez haciendo complejizaciones del concepto. Es decir, aquí tenemos algo que es bastante simple, aunque ya, digamos, utilizar símbolos para representar cantidades ya es un salto grande, pero acá, digamos que vamos como siendo un poquito más efectivos a la hora de representar los números y empezamos a poner reglas un poco más complejas. Eh, yo creo que es, digamos que cualquier persona formada debería conocer bien el sistema romano, pero les dejo de tarea y mañana en el taller vamos a trabajar algunas cosas sobre el sistema de numeración romano. Bueno, pero nosotros no usamos el sistema de representación romano. Nosotros usamos algo que se conoce como sistema posicional. Y es más, sistema posicional en base 10. Esto es bien interesante. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, ¿cómo representamos nosotros los números y que tiene similar a las versiones que vimos anteriores? Pues usamos símbolos. O sea, los símbolos nos representan cantidades. Entonces, estos que tenemos acá, nosotros los asociamos con números, de hecho los llamamos números dígitos, pero en realidad son símbolos que nos representan cantidades. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en 2, o veo este símbolo, pues yo me puedo imaginar, por ejemplo, un conjunto que tiene 2 manzanas, ¿sí? O de pronto también un conjunto, pero que tiene 2 lápices, por ejemplo, ¿sí? O así. Entonces, es decir, este símbolo
en mi cabeza representa muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que, digamos, el concepto de número es algo bastante complejo. Pero bueno, esto sé que usted lo conoce bien, estos números se llaman dígitos, y nosotros usamos algo que se llama sistema posicional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número 3232. ¿Qué quiere decir posicional? Pues que a pesar de que aquí hay un 2 y aquí hay otros 2, están representando cosas muy diferentes, ¿sí? Porque la posición en donde están ubicados les da cierto valor. Entonces, por ejemplo, este 2, el que acabo de borrar, este 2 está representando 200, mientras que este 2 está representando solamente 2 unidades. Igual con este 3 representa muy diferente a este 3. ¿Por qué? Porque aunque es el mismo 3, bueno, simplemente por la posición. Esta posición está representando 30, mientras que esta posición de acá está representando 3000. Entonces, fíjense que es mucho más complejo que lo que hacían, por ejemplo, los egipcios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los egipcios para representar 3000, pues ponen 3 veces el símbolo que va con 1000. Un símbolo muy diferente para representar 10 que también va a estar repetido 3 veces. Y ahí, como el resultado es aditivo, casi que el orden no es importante. A lo mejor ellos lo escribían en cierto orden, pero simplemente para facilitar las sumas, más no porque sea relevante para entender el significado de cada símbolo. Aquí sí es muy importante la posición, entonces no puedo llegar y decir, no, cambiemos este 3 para acá y es el mismo número, porque hay 2 3 y 2 2. No, este ya es un número totalmente diferente porque las posiciones juegan un papel realmente importante. Bueno, como si esto fuera una clase de primaria. Este 2 son las unidades, esta segunda posición son las decenas, esta siguiente posición son las centenas, esta siguiente posición son las unidades de 1000 y así sucesivamente. Fíjense que el crecimiento va en sentido contrario a como uno lee el número, porque digamos este número generalmente uno lo lee de izquierda a derecha, pero el crecimiento digamos, de las representaciones o de las posiciones van en sentido contrario, de derecha hacia izquierda. Bueno, y más aún, nuestro sistema posicional involucra operaciones matemáticas mucho más complejas, porque si uno aprende en la primaria que estas son 2 unidades, 3 decenas, 2 centenas, pues luego cuando uno va, digamos, aprendiendo y teniendo estructuras matemáticas más estructuradas en la mente o más complejas, pues sabemos que este número, 3232, se puede escribir como 2 unidades, o sea, es 2 multiplicado por 10 a la 0. Este 3 es 3 por 10 a la 1, que son 30, o sea, 30 decenas. Este 2 viene aquí y va multiplicado por 10 al cuadrado, que son las centenas, y este 3 está multiplicado por 10 a la 3, que es 1000. Entonces, fíjense cómo, de hecho, por eso los colores, ¿no? Es decir, este 2 está multiplicado por 10 a la 0, este 3 por 10 a la 1 y así sucesivamente. Miren cómo van creciendo las potencias de 10, de 1 en 1. Entonces, nuestra base de escritura son las potencias de 10, por eso se llama sistema decimal, ¿sí? O base 10. ¿Sí? Aquí decimal alude a base 10. Es más, para los que recuerdan un poquito de álgebra, esto es como si yo tuviera un polinomio. Esto es como decir 2 más 3x más 3x más 2x al cuadrado más 3x al cubo. Y luego hacemos un reemplazo, x igual por 10. O sea que aquí, digamos, en esta escritura, no solamente tenemos cosas más complejas, sino que tenemos relacionado sumas, productos, potencias, álgebra. Entonces es una representación mucho más estructurada que la de los romanos. Bueno, claro, como esto es una adición, nosotros sabemos que el orden de los sumandos no altera el producto, entonces si quieren pueden cambiar de orden las sumas, digamos, para mantener esta misma escritura. Entonces, 3 por 10 a la 1000, 2 por 10 a la 100, 3 por 10 a la 1 y 2 por 10 a la 0. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra definición matemática? Un número m se escribe en base 10 de esta forma. Entonces, tengo un símbolo en la posición a sub n más 1, un símbolo en la posición a sub n,
Así sucesivamente, un símbolo en la posición 2 y un símbolo en la posición 1. Ahora, aquí, digamos, las posiciones, ustedes las numeran como quieran. Si yo dije que esta era la posición N, la posición N-1, no, esta es la N+1, esta es la posición N, y así sucesivamente la posición 2 y la posición 1. Pero si quieren, pueden usar estos números que yo uso aquí en los subíndices, simplemente para no enredarme. Leyendo de derecha a izquierda, esta es como la posición 0, porque va multiplicado por 10 a la 0, la posición 1, y así sucesivamente hasta la posición que nos tocó, la posición n, no sé, la posición 3 en el caso anterior que era de unidades de 1000, o la posición 100, o la posición 27, bueno, no sé, dependiendo de qué tan grande es la escritura del número. Entonces, repito, el número n se escribe así en base 10, donde cada uno de estos digamos, cosas que yo estoy representando de la forma a sub algo, uno escribe matemáticas a sub i, es un dígito. ¿Sí? Es decir, yo no, digamos, esto no es un número, yo no puedo escribir, por ejemplo, 3, no sé, digamos, 3, 12, 7. O sea, como si fuera un número de 3, digamos, este es el a sub 0, a sub 1, a sub 2. Entonces, no, esto no lo puedo hacer porque aquí el a sub 1 no es un dígito. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que usar dígitos. Tampoco puedo poner como, no sé, 3 corazón 7. No, eso tampoco es un número. La idea es que cada número de los que yo utilizo para escribir tiene que ser un elemento de este conjunto, ¿sí? De los que llamamos dígitos. Bueno, y se escribe así, sí, solamente sí, cuando yo hago esta operación matemática. Entonces, el que está más a la derecha, bueno, aquí puede ser multiplicado por 10 a la 0 o multiplicado por 1 o simplemente no escribo nada. Entonces, a sub 0. El que está en la posición que le sigue de derecha a izquierda va multiplicado por 10 a la 1. El que le sigue va multiplicado por 10 a la 2 y así sucesivamente hasta llegar al último o al que está más a la izquierda. Entonces, si esto me da ese resultado, pues quiere decir que esa es la escritura del número en base 10, ¿sí? Bueno, muchachos, no se duerman. Yo sé que esto no lo aprenden en la primaria, pero justamente estamos hablando sobre los fundamentos de la matemática. Entonces, ¿cómo es que se fundamenta la representación de los números? Bueno, y vamos a hacer entonces cosas mucho más difíciles usando esa representación de números. Entonces, este es un teorema que a mí me encanta. Se llama criterio de divisibilidad por 4. Entonces, ¿cómo sé yo cuando un número lo puedo dividir por 4, un número natural, y que no me va a quedar residuo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene una cantidad de dulces y usted la va a repartir entre 4 amigos y usted quiere saber antes de empezar a repartir si le van o no a sobrar dulces. Si le quedan exactos y no le sobran, pues quiere decir que la cantidad de dulces era un múltiplo de 4 o se podía dividir por 4. Y si le sobran, qué sé yo, 3 dulces, pues quiere decir que no, que el número que usted tenía no era divisible por 4. Entonces, ¿cómo sé yo si un número escrito en base decimal es múltiplo de 4? Pues simplemente yo me fijo en el número que se forma con las dos últimas cifras o con los dos últimos dígitos. Si ese numerito escrito en base decimal es múltiplo de 4, entonces el número grande es múltiplo de 4. O viceversa, si el número grande es múltiplo de 4, entonces ese numerito que se forma con los dos últimos también es un múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, este es un teorema de sí, solo sí. Recuerden, cuando yo tengo P, sí, solo sí, Q. O sea que si tengo P, automáticamente se debe cumplir Q, y si tengo Q, automáticamente se va a cumplir P. Entonces, por ejemplo, para que vean que eso no es tan trivial, ¿será que este número, que obviamente no voy a hacer el intento de leerlo porque seguramente voy a quedar en ridículo, este número será que lo puedo dividir entre 4 y no me sobra nada, no me queda ningún residuo? Si tuviera esta cantidad de dulces y la voy a repartir entre 4 amigos, entonces me sobran o no dulces. Entonces, claro, uno podría decirse, profe, muy fácil, pues hagamos la división entre 4. Entonces, dividamos. 4 entre 4 da 1, 1 por 4, 4, 0, 7 y entre 4 da 1 también, 1 por 4, 4, 7, 3, bajo el 0, 30, entonces están 7 veces, 7 por 4, 28, me sobran 2, bajo el 0, y así a ver si al final me sobra. Pero pues obviamente este número es muy grande, entonces me voy a demorar un montón. Entonces simplemente nos fijamos en las dos últimas cifras.
Entonces, las dos últimas, ellas solitas, vamos a copiarlas acá. Hay que copiar, vamos a sacarlas por aquí aparte. Pegar. Ese numerito solito es el 62, mucho más fácil de manipular. El 62, ahora la pregunta es si el 62 es múltiplo de 4. Es decir, la misma pregunta que me estoy haciendo con el número grande, ahora me la hago con el número pequeño. Bueno, aquí esta división es mucho más fácil. Entonces, 1 por 4, 4, 6, 2, bajo el 2, 5, 5 por 4, 20, 2. Entonces, sí hay residuo. Entonces, el teorema me dice, no, este número que está acá no es múltiplo de 4. Si ustedes no me creen, pues pueden intentar hacer la división con toda esa cantidad de dígitos. Bueno, entonces, interesante que solamente dependemos de las últimas cifras. Entonces, ¿qué hace un matemático? Un matemático dice, listo, ok, este ejemplo podría ser un ejemplo, pero pues no puedo hacer ejemplos con todos los números naturales, porque entonces se me va toda la vida. Entonces necesitamos hacer una demostración matemática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una demostración matemática? Pues simplemente ustedes ya saben, usamos definiciones, reglas de inferencia, bla, 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 razonamientos lógicos hasta concluir lo que queremos concluir. Entonces vamos a ver esta demostración un poco rápida, es decir, no es la intención de hoy que sepan demostrar esto, sino para que entiendan cómo las representaciones de los números permiten justamente tener verdades absolutas como esta que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es eh, entender cómo es, digamos, cuál es el papel que juega la representación en base 10 en este resultado. Entonces, claro, lo que hacemos es escribir nuestro número que está escrito. Nuestro número se escribe así, pero digamos que digamos algebraicamente lo que está diciendo es que este dígito se multiplica por 10 a la n, este por 10 a la n menos 1, así bla, 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 bla. Este se multiplica por 10 a la 1 y este se multiplica por 10 a la 0. Entonces digamos que cuando yo desarrollo algebraicamente mi número m, entonces él luce así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 23, 23 es 2 por 10 más 3. Entonces, claro, esta operación vuelve y me da 23. Bueno, ¿y ahora qué hago con este numerito que está acá? Pues simplemente voy a separar los dos últimos. Entonces vamos a separar estos dos últimos porque eso es lo que dice el resultado. Y entonces simplemente aquí estoy agrupando todos, digamos, todas las sumas hasta la potencia 10 a la 2 o hasta lo que va multiplicado por 100 y dejo aparte estos dos. ¿Listo? Bueno. Pero fíjense que aquí, ¿cómo son las potencias de 10? Aquí tengo 10 al cuadrado, 10 al cubo, por aquí 10 a la 4, por aquí 10 a la 5, bueno, así sucesivamente, hasta llegar a la potencia n, porque yo no sé cuántos dígitos tiene el número n, pero digamos, si el número n tiene 23 dígitos, pues aquí iríamos hasta 10 a la 23. Pero digamos que a partir de la potencia 2 empieza a aumentar 2, 3, 4, hasta llegar al n. ¿Sí? Supongamos que es 23, no sé. Y entonces, como ustedes saben álgebra, entonces recordamos las clases del profesor de álgebra del colegio, yo puedo factorizar 10 al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado lo factorizamos y al factorizar, entonces tenemos que restar 2 unidades en cada potencia. Entonces aquí, este que tenía 10 a la 2, pues lo factoricé, ya no tiene 10 a la 2. Este que tenía 10 a la 3, entonces al factorizar, pues me queda 10 a la 1, porque ya las otras dos, o sea, 3 es 2 más 1. Entonces estas dos se van allá para la factorización y aquí me queda una potencia. Y así sucesivamente hasta, digamos, el último que era la potencia n, pues le tengo que restar 2 porque las otras dos potencias que le estoy quitando, pues las estoy poniendo aquí comunes para todos. De hecho, si ustedes ya se dieron cuenta, aquí tenemos un error en las notas. Entonces vamos a borrar aquí no es 3, sino que es 2. Estoy restando 2 unidades a cada potencia, que es lo que yo estoy factorizando. Entonces vamos a arreglarlo. Entonces aquí es n menos 2. Listo, perfecto. Entonces listo. Pero resulta que 10 al cuadrado es 100. Y 100 es lo mismo que 4 por 25. Entonces yo voy a reescribir esto. Ese 100, este que está aquí es 10 al cuadrado, que es 100. Lo voy a escribir como 4 por 25 por este número. Fíjense que este número que está acá, esto que está aquí,
es una representación decimal, porque aquí tengo 10 a la 0, 10 a la 1, por aquí es 10 a la 2, hasta el n-2. Entonces, con todos esos se forma esta escritura del número en base 10. Claro, eso multiplicado por 10 al cuadrado, que dijimos que era 100, pero 100 es 4 por 25. Ahora, profe, ¿por qué hace usted eso tan raro, el 100, escribirlo como 4 por 25? Porque necesitamos un 4, queremos múltiplos de 4, ¿no? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, hacemos 4 y renombramos todo este número con la letra K, ¿sí? Pues para no gastar tanta tinta. Entonces, esto numerito, esto ya no es irrelevante para lo que queremos hacer. Este es un número entero que se llama K. Y estos dos últimos que están acá, pues son mi escritura en base 10 de un número que solo tiene dos dígitos, que son el A1 y el A0. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que mi número M se escribe 4 por un entero más los dos últimos dígitos. Y aquí vamos a hacer un ejemplo así muy rapidito, a ver si más o menos recuperamos las ideas que nos están diciendo acá. Si yo tuviera el número de ahorita, el 3232, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, vea, yo saco el 32 por un lado, que son los dos últimos, lo dejo aparte, ¿cierto? Más, y entonces ahora aquí me queda, bueno, por aquí no se va a ver tanto con el 32. Vamos a cambiar los dígitos acá para que se vea un poco más. Digamos que este es el 500, el 5732. Entonces sacamos el 32 aparte, que son los dos últimos dígitos, y estos dos me forman un número de dos dígitos, que es el 57, y ese 57 está multiplicado por 100. Entonces, ese 57 lo puedo multiplicar acá por 25 y todo esto se multiplica por 4. Si ustedes hacen esta operación, 4 por 25 por 57 y le sumo 32, eso les da 5732. Entonces, este ejercicio tan sencillo que es como parte el número por aquí, pase los dos últimos dígitos para acá, lo que le queda aquí póngalo acá, multiplíquelo por 25 y por 4, es lo que acabamos de hacer, pero en términos generales, para cualquier número con cualquier cantidad de dígitos. Entonces, repito, si ustedes verifican, hacen esta operación acá, o estas operaciones, les va a dar el número 5732. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, digamos no sé, el 321.750. Entonces, ¿cómo puedo escribir ese número? Lo puedo escribir como 50 más. Entonces, recuerden, los dos últimos los separo. El otro número, que es el que está aquí, vamos a ponerle otro colorcito, es morado. Este número que está aquí, ahora tiene 4 cifras. Ese número es el 3217. Fíjense que ya no es el 300.000, no, ahora es 3217. Ese número lo multiplicamos por 25 y luego lo multiplicamos por 4. Entonces, 4 que multiplica a 25 por 3217 más 50, ese resultado les va a dar 321.750. Entonces, esto que hicimos acá con estos dos es lo que acabamos de hacer matemáticamente, pero para cualquier número con cualquier cantidad de cifras. Entonces, fíjense que lo escribimos, tenemos su escritura, digamos, polinómica, separamos aquí los sumandos, entonces dejamos los dos últimos sumandos, separamos el resto, factorizamos 10 al cuadrado, ese 10 al cuadrado que es 100 lo escribimos como 4 por 25, y esto que está aquí es otro número en base 10, solo que ahora pues tiene menos cifras, ¿sí? Y estos dos últimos pues es también un número de dos cifras, ¿sí? Que es lo que hicimos, lo que hacíamos acá con el 32 y el 50, que lo estábamos separando. Bueno, hasta ahí no hemos demostrado nada, simplemente nuestro número m lo tenemos escrito como 4 por un entero más el número que se forma con las dos últimas cifras. Ahora sí, vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración tiene dos implicaciones, una hacia allá y otra hacia acá. O sea, recuerden, P implica Q y luego Q implica P. Entonces, si el número m ya es un múltiplo de 4, entonces él se escribe como 4 por P, entonces yo reemplazo eso aquí.
Entonces, al reemplazar ese m aquí, me queda 4p, que es el m, igual a 4k más el número que se forma con las dos últimas cifras. Si despejo en esta ecuación este número a 1 a 0, entonces sería 4 por P menos 4 por K. De hecho, aquí, así, 4 por P menos 4 por K. Factorizo el 4 y me queda 4 por P menos K. Y ahí se ve que ese número es un múltiplo de 4, pues porque este número que está aquí es un número entero. Entonces ahí ya está. Si el número m es múltiplo de 4, el que se forma con las dos últimas cifras también tiene que ser múltiplo de 4. Ahora al contrario, si el número que se forma con las dos últimas cifras es múltiplo de 4, o sea, ese número se escribe como 4 por r, entonces lo mismo, yo reemplazo aquí, reemplazo mi número de dos cifras, lo reemplazo por 4r, y m me queda 4k por 4r, factorizo el 4, me queda 4 por k más r, esto que está aquí es un número entero, y entonces todo el número m ahora es un múltiplo de 4. Entonces ahí ya termina la demostración. Entonces, si el número grande es múltiplo de 4, entonces necesariamente el que se forma con las dos últimas cifras es múltiplo de 4. Y si el que se forma, si el que se forma con las dos últimas cifras es múltiplo de 4, entonces todo el número también es múltiplo de 4. Entonces, ya conocen ustedes ahora el criterio de demostración, el criterio de divisibilidad por 4. Bueno, entonces, Dana, ¿qué pregunta tienes? Profe, lo que pasa es que no le entendí muy bien cuando usted estaba explicando como la fórmula, entonces a ver si usted la podría volver a explicar. Ah, aquí arriba. Sí, esa, profe. Ok, listo. Entonces, te repito, volvamos a arrancar desde acá. Si yo tengo el número m y el número se escribe así, vamos a hacerlo aquí con un ejemplo aquí arriba, ¿listo? Entonces, espero que se pueda ver suficientemente grande. Entonces, vamos a tomar un número, m, cualquiera. Entonces, no sé. Tomemos el 1512. ¿Listo? Entonces, ahí está escrito el número, así como aquí está con simbolitos a su n, a su n-1, pues digamos aquí está un caso particular, el 1512. Entonces, este sería el A0, este sería el A1, este sería el A2 y este sería el A3. Entonces, bueno, ese número, 1512, cuando yo lo descompongo como una suma, sumas y productos, él se tiene que descomponer así, porque es la definición. Entonces, el último va multiplicado por 10 a la 0. El siguiente dígito va multiplicado por 10 a la 1 y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacerlo con este de acá. Entonces, aquí sería, vamos a cambiar este 1 para que vean el valor posicional. Entonces, digamos, aquí vamos a poner un 7. Entonces, ¿yo qué hago? Hago 7 por 10 a la 3 más 5 por 10 al cuadrado más 1 por 10 a la 1 más 2. Bueno, aquí puede ser 2 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, entonces aquí pueden poner 10 por 1, pero multiplicar por 1 es el neutro de la multiplicación, entonces pueden no poner nada. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Ah, bueno, yo dije aquí 10 a la 0. Vamos a dejar 10 a la 0. Entonces, listo. Ese fue mi primer paso. Tomé mi número escrito en base 10 y lo reescribo usando digamos, la representación en base 10. Ahora, lo que hice fue agrupar los dos sumandos al final y el resto. Entonces vamos a hacer esa agrupación. Vamos a hacerla con color rojo. Entonces agrupamos estos dos últimos y agrupamos el resto. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, Dana. Sí, profe. Listo. Ahora lo que dije fue, en el primer grupo, en este que está aquí, yo puedo factorizar 10 al cuadrado, porque aquí usted tiene 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4, así como acá, 10 al cuadrado, 10 al cubo. Si acá hubiera otro dígito, aquí sería por 8, por 10 a la 4, entonces ahí también todos tienen potencia más que 2. Entonces yo puedo factorizar 10 al cuadrado. Entonces vamos a factorizar 10 al cuadrado acá. Entonces yo tendría 10 al cuadrado, factor de, entonces aquí ¿qué me queda? Me queda 7 por 10 más 5 por 10. Entonces, ¿cuáles son las potencias que van a acompañar a los 10? Entonces, este iría con potencia 0 y este iría con potencia 1. Ahora, ¿por qué
pasó de 10 al cuadrado a potencia 0 y por qué pasó de potencia 3 a potencia 1. Porque yo estoy aquí tomando como factor común 2 de las potencias de 10. Entonces, como acá hay 2 y ya esas 2 las coloqué acá, pues aquí me quedan 0. De manera que si yo multiplico este por este, entonces yo tengo que sumar los exponentes y me vuelve a dar el 2. Ahora, aquí habían 3 potencias de 10. Entonces, 2 están aquí escritas y pues ¿cuántas me quedan? Me queda 1. Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente a cada uno le resté 2. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo mismo hacemos acá. Entonces, yo factorizo aquí 2 de las potencias de 10 y este que está aquí me va a quedar con potencia 0. Bueno, yo no lo escribí, pero vamos a escribirlo. Vamos a escribir acá 10 a la 0. Entonces, aquí me queda por 10 a la 0. A ver, espera por acá. Ahí debería, ahí. Entonces lo mismo, entonces 2 tiene 2 potencias, pasa 10 a la 0. Un momento, ya les doy la palabra. Este que tiene 3 potencias, pues queda solo con 1. Porque aquí ya coloqué 2. Estas 2 están común para todas. Eso es lo que hace el factor común. Te repito, 2 queda con potencia 0, 3 se queda con potencia 1, así sucesivamente. Ahora sí veo que estaba bien, perdón. Este queda 10 a la n menos 3. Ahora que hoy ya entendí por qué estaba el 3, no era que yo estuviera errado, estaba bien. Vamos a ver de dónde salió ese 3. Claro, es que este tenía n menos 1 y como le estoy restando dos potencias, por eso queda n menos 3. Sí, perdón, fue confusión mía hace un momento. Bueno, y este que tiene potencia n, pues queda n menos 2. Entonces, repito, ¿qué hago? Le resto 2 a todas las potencias. Le resto 2 acá, resto 2, resto 2, resto 2. Y eso es lo que me queda aquí. Entonces, eso fue lo que hice aquí, ¿no? Esta parte que está acá, esta parte que está aquí, me queda igual. Ahí no voy a hacer nada. Entonces, aquí vamos a darle copiar y vamos a darle pegar acá. Bueno, entonces, ese fue el segundo paso. Ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso es decir, bueno, esto es 100. 100 yo lo puedo escribir como 4 por 25. Y todo esto que está aquí es un número escrito en base 10 con los símbolos a n-1 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso acá. Entonces aquí me quedaría el 10 al cuadrado lo escribimos como 4 por 25. Y este número que está acá es el 75. ¿Sí? Porque van el 7 y el 5. Este con potencia 0, este con potencia 1. Entonces aquí me queda el 75. Y este que está aquí, pues es el 12, porque es el 1 y el 2. 2 por 10 a la 0 y 1 por 10 a la 1. Entonces me queda más 12. Entonces eso fue lo que hice aquí. Escribí 4 por 25. Lo que está dentro del paréntesis es un número escrito con estos símbolos, con estos dígitos. Y los dos últimos, pues son estos dos dígitos que están acá. Y ahora, ¿qué hice? Pues dijimos, bueno, todo este número vamos a llamarlo K. Entonces me queda 4 por un K, por un entero, más 12. Entonces eso fue lo que hice. O sea, esa primera parte, lo que hice fue eso. Cualquier número se escribe 4 por K más lo que se forma con los dos últimos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? El 7512 es 4 por un entero más 12. ¿De dónde salió ese 12? Es lo que se forma aquí con las dos últimas cifras. ¿Mejor, Dana? Sí, profe, muchas gracias. Listo, vale, con gusto. Profe, pero entonces, si este número, o sea que siempre va a haber un residuo, ¿no? No, lo que estamos diciendo es cuando usted divide por 4, ¿cierto? Cuando yo divido aquí por 4, claro, esta parte queda entera y esta parte queda dividida por 4. Esta parte puede o no tener residuo, porque por ejemplo este puede ser el 12, 12 dividido entre 4 da 3. ¿Sí? Pero justamente lo que estamos diciendo, el residuo que deja M es el mismo residuo que deja este que se forma acá con los dos últimos. Este puede que no deje residuo. Si no deja residuo, pues es múltiplo de 4. Y si deja residuo, pues no. ¿Sí, Miguel Ángel? Ah, ok. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Cómo sé si este número deja residuo? Yo solamente me fijo en el 62.
Estos dos es como si no aportan nada cuando estoy dividiendo por 4. Solamente me quedo con el 62. Bueno, entonces fíjense cómo, o sea, lo que quiero que reflexionen aquí, más allá de la demostración, quiero que reflexionen es cómo, digamos, la fuerza recae en el uso de las potencias de 10 y en la escritura en base decimal. Entonces, esa es la clave. Si esto no estuviera escrito aquí con un 10, sino con un 3, esto no sirve. O si estuviera escrito con un 8, qué sé yo. O sea, el 10 fue clave porque aquí me quedó 10 al cuadrado y 10 al cuadrado era 4 por 25. De ahí me salió esta primera parte con múltiplo de 4. Y solamente me queda por analizar los dos últimos dígitos. Entonces, esto es bien, bien interesante. Y Bueno, sí, profe, y si en vez de ser múltiplo de 4 hubiera sido múltiplo de 7. pues ya esto no sirve, esto no sirve. Para el criterio de visibilidad por 7 hay otro criterio, para 3 hay otro criterio, para 11 hay otro criterio. Entonces, ahí ya les dejo a ustedes más como curiosidad consultar en Wikipedia criterios de visibilidad. Hay un criterio, bueno, se puede decir que hay un criterio de visibilidad para cada número. Claro, si yo quisiera hacer criterio de visibilidad por, no sé, por 13, entonces criterio de visibilidad por 13, entonces yo hago esto mismo y aquí llego a 100, pero 100 no lo puedo escribir como 13 por algo entero. Entonces ya no me sirve la demostración. Entonces, criterio de visibilidad por 13, pues será otro criterio, otra cosa diferente. Hay muchos criterios. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes si un número es par? ¿Cómo hago yo para saber si un número, por ejemplo, así grandote, es par? Si termina en un número par, ¿no? Me fijo solamente en el último dígito. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar esa idea, esta que está aquí, esta sí sirve para demostrar que si termina en número par, todo el número es par, o si termina en número impar, todo el número es impar. Claro, la idea sería hacer lo mismo que hacen acá, no separar las dos últimas cifras como yo hice acá, sino separar solo la última. No factorizar 10 al cuadrado, sino factorizar solo 10. Y el 10 lo pueden escribir como 2 por 5 para que le salga el 2, para que sea un número par. Y solamente se quedan analizando la última cifra. Entonces ahí les queda tarea. Digamos que esta idea funciona de manera similar para el 2, el 5, el 4, el 8, el 16, el 10, por ejemplo. ¿Sí? Un número es múltiplo de 10 y termina en 0. Eso es lo que uno lo aprende en el colegio. Si quieren hacer una demostración, bueno, una idea muy similar a esta, la pueden hacer. Entonces ahí tienen bastante tarea. Bueno, entonces, observación. El sistema decimal no solamente sirve para números enteros, también para los números decimales los usamos. Porque, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se escribe el 129 cuartos en representación decimal, es 32,25. Vuelve y juega. Este 2 y este 2 representan cosas diferentes. Es el mismo símbolo, es el mismo 2, pero representan cosas diferentes. Ahora, ¿cómo se escribe esto? O sea, ¿cuál es la representación algebraica de ese número? Pues aquí hacemos igual. El 32 es 3 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0, así que es la parte entera. Entonces este vea con potencia 0, con potencia 1. Ese es el 32. Y el coma 25, lo mismo, solamente que ahora con potencias negativas. Esto sería 2 por 10 a la menos 1. Y este 5 sería 10 por 10 a la menos 2. Fíjense que de derecha a izquierda las potencias aumentan. Menos 2, menos 1, 0, 1. Bueno, y si hubiera otro número, iría 10 a la 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que estas potencias ahora negativas, pues me van representando los números después de la coma. Pero es la misma idea, es de la misma forma polinómica. Es más, ¿cómo representamos un tercio? Bueno, un tercio, ustedes lo ponen acá en la calculadora, les da 0,3333 y ustedes saben que ese 3 es periódico, se repite infinitamente. Entonces, ¿cómo escribo este número digamos, usando su representación algebraica? Pues sería, este de aquí va por 10 a la menos 1, este de aquí va por 10 a la menos 2, este de aquí va por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Entonces me queda 3 por 10 a la menos 1 más 3 por 10 a la menos 2, 3 por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Es decir,
que es como si yo tuviera 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000, 3 sobre 10.000 y así sucesivamente. Como aquí estos 13 no acaban, pues lo que estoy viendo es que yo tengo una suma infinita. Ya luego vamos a ver una clase solamente para hablar del infinito. Esto de sumas infinitas no es para nada trivial. Digamos, de hecho, hay paradojas asociadas a esa idea de sumas infinitas, ¿sí? Como la paradoja de Zenón, por ejemplo. Pero luego hablaremos sobre el infinito. ¿Sí? Al infinito hay que tenerle mucho respeto y esa es una de esas cosas que vamos a tener en cuenta más adelante. La moraleja aquí es que usamos esa misma idea de la representación decimal aún con números que no son enteros. Y eso es muy clave para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, podemos usar otras bases. O sea, es que nadie dijo, ¿y por qué estamos usando base 10? Bueno, parece ser que el ser humano usa 10, pues por el uso de tener todos 10 dedos. Pero bien hubiéramos podido usar otra base. Entonces, ¿cómo se escriben los números en otra base? Pues tomamos un número b natural, que va a ser nuestra base, ¿cierto? Y hay que tomar b símbolos, ¿sí? Los símbolos van a representar los números 0, 1, 2 hasta b-1. Fíjense que en base 10 hacíamos los dígitos hasta el número 9. ¿Sí? Entonces, desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es 10 menos 1, es la base restándole 1. Entonces, si vamos a usar otra base, digamos, por ejemplo, base 5, necesitamos usar los símbolos del 0 hasta el 4. ¿Sí? Y lo mismo, entonces, este número escrito en base B, pues es la misma idea polinómica, es decir, el dígito más a la izquierda va por B a la 0, perdón, el que está más a la derecha. El que le sigue, de derecha a izquierda, va multiplicado por 10 a la 1. El que le sigue por B a la 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en base 5. Entonces, ¿cómo sería el número 38 que está escrito en base 10? ¿Cómo lo escribimos en base 5? Entonces, me tocaría el 38, ver cómo lo escribo usando 5 a la 0, 5 a la 1 y 5 a la 2. Bueno, aquí yo ya les dejé, se los tengo hecho. Es 3 por 5 a la 0, eso da 3. 2 por 5 a la 1, eso da 10. Y 1 por 5 al cuadrado, eso da 25. Si yo sumo 25 más 10 más 3, ahí les da el 38. Solo que este 38 es una base decimal, en la que usamos todos los días. Pero si yo lo quisiera escribir en base 5 sería 1, 2, 3. 1, 2, 3 en base 5, pues sería el 38, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, 3 por 5 a la 0, 2 por 5 a la 1, 1 por 5 al cuadrado. Entonces, ahí está. 25 más 10 más 3 da 38. ¿Cómo se lee esto? No se puede leer 123. No vayan a hacer eso. Porque cuando uno dice 120, está hablando del 100, del 20 y el 3. Es la base 10. Entonces, aunque yo le escribo 1, 2, 3 en base 5, ya no lo puedo leer 123. Este es un error muy común que a veces hasta en algunos textos. Entonces uno dice, ay, el 123, pero en base 5. No, el 123 es como se lee el número en base 10. Habría que inventarnos cómo leer esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, digamos unidades, quinas y centquinas, por ejemplo. Entonces serían sí, un centquina, 2 quinas, 3 o alguna cosa así, ¿verdad? Nos tocará inventarnos algo, ¿sí? Por ahora lo vamos a leer 1, 2, 3, no simple. 1, 2, 3 en base 5. Entonces fíjense que podemos usar muchos símbolos. Ahora, podemos usar base 4, pero con otros símbolos. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el corazón, el numeral, el asterisco y el triángulo. El corazón nos representa el 0, para todos aquellos que tengan su corazón vacío. El numeral representa una unidad. El asterisco representa 2 unidades y el triángulo representa 3 unidades. Entonces, ¿cómo escribimos el 35 en base 10? Este sí lo puedo leer 35 porque está en base 10. Nos tocaría ver cómo lo escribo en base 4 usando las potencias 4 a la 0, 4 a la 1 y 4 a la 2. Bueno, si yo tomo 3 unidades, ningún grupo de 4 y 2 grupos de 16, o sea, de 4 al cuadrado, eso me da 35. Claro, fíjense que esto es 3, esto es 0, ¿no? Esto es 0, o sea que no hay
grupos de 4, entonces esto aquí no suma nada, esto suma 0. Y esto es 16 dos veces, porque el asterisco simboliza 2. Entonces, 16 dos veces da 32 y 3 unidades dan 3, ahí está el 35. Entonces, ¿cómo escribo el 35 en base 10? En base 4, pero usando mis símbolos, pues sería asterisco, corazón, triángulo. Entonces, ahí está el 35. Claro, porque nadie dice que tengo que usar los mismos dígitos. De hecho, si vamos a utilizar, por ejemplo, más de 10 símbolos, entonces, por ejemplo, base 15. Para la base 15, podemos intentar usar el 0, el 1, el 2, hasta el 9, pero ¿cómo representamos el 10? Entonces, yo puedo hacer 10, pero entonces estaría mezclando la base decimal con la base que ahora es 15. Entonces, yo puedo decir, no, entonces usemos la letra. Entonces, por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Entonces, ahí está. Este representa el 10, este representa el 11, este representa el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces ahí, digamos, en base 15 necesito más dígitos. Hasta el 9 me funciona bien, pero luego necesito más dígitos. Ahí voy a necesitar otros símbolos. Entonces no es tan extraño decir, no, es que vamos a utilizar otros símbolos. Entonces aquí yo dije, bueno, para la base 4 necesito 4 símbolos y mis 4 símbolos son corazón, numeral, asterisco y triángulo. Y entonces ya esto tiene un sentido. Entonces cada vez que yo les diga, muchachos, para mañana vamos a traer asterisco, corazón, triángulo, lápices. Entonces ya saben que van a traer 35 lápices. ¿Sí? Entonces esto representa un número ahora para nosotros, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo, asterisco, triángulo. Entonces asterisco, triángulo sería el 11. ¿Por qué? Porque el triángulo va multiplicado. Yo porque creo que aquí tengo algo malo, vamos a ver. Aquí es 4 por 10 a la 0. Recuerden que el que está más a la izquierda tiene la potencia 0. El que le sigue tiene la potencia 1. Sí, de hecho aquí hay un error. Sí, no, y este es el 2, ¿no? Entonces, este es el 2, 4 a la 1. Este es el triángulo que es el 3 y este con 4 a la 0. Entonces, 3 por 1 da 3 y 2 por 4 da 8 y 8 más 3 da 11. Entonces, este asterisco triángulo sería nuestro número 11 en base 10. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ok, bueno, creo que vamos bien. Profe, Sí, adelante, Dani. ¿será que puedo volver a explicar esa última parte que acaba de decir, por favor? ¿Desde qué parte? ¿Cuál es la última parte? ¿El último ejemplo? Base B igual a 4, esa. No, o Sí, sea, profe. cualquier base que tú, o sea, cuando uno quiere escribir una base, entonces primero se dice, bueno, ¿en qué base voy a trabajar? Base 3, digamos. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a inventarnos nosotros nuestro propio lenguaje para los números. Digamos que vamos a hacer base 3. Entonces, ¿cuántos símbolos necesito? Dana. 3. Necesito 3 símbolos. ¿Qué símbolos quieres usar? Algo que yo pueda dibujar fácil. Un círculo, un cuadrado y un triángulo. Eso. Entonces, listo. Entonces, un círculo. Digamos que el círculo nos va a representar el 0. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Ahora, el cuadrado, digamos que vamos a poner primero el triángulo. El triángulo me representa una cantidad. Y el cuadrado me representa 2 cantidades. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Dana? Bien, profe. Bueno, entonces vamos a descubrir el número. Entonces, si yo escribo triángulo, triángulo, círculo en base 3, ¿de qué número estoy hablando? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, este que está aquí, lo vamos a multiplicar por 3 a la 0, porque estas son como mis unidades. ¿Sí? Mis unidades. Entonces, circulito, 3 a la 0. Este triangulito viene acá y va multiplicado por 3 a la 1. Y este otro triángulo que está acá viene y va multiplicado por
3 a la 2. Entonces las potencias van aumentando. Potencia 0, potencia 1, potencia 2. Solo que ya no uso el 10, uso el 3 porque mi base es 3. Y ahora vamos a ver qué número era este. Entonces el círculo era la representación del 0, o sea que esto es 0 por 1. El triángulo es la representación del 1, o sea que esto es 1 por 3. Y este otro triángulo también es 1, pero multiplicado por 3 al cuadrado, que es 9. ¿Cuánto da esta suma, Dan? Da 12. 12. 12. Entonces, vea, cuando ustedes, en el sistema que nos acabamos de inventar con Dana, cada vez que ustedes vean triángulo, triángulo, círculo, estamos hablando del 12. Ahora vamos a poner uno y a ver por el chat, a ver quién lo encuentra primero. Si yo escribo cuadrado, círculo, triángulo, círculo, cuadrado, ¿qué número es ese? O sea, ¿de qué número estamos hablando en nuestro lenguaje cotidiano? Y aquí tienen, el cuadrado representa 2 unidades, el triángulo solo 1 unidad y el círculo representa 0. A ver, ¿quién por el chat? Oscar dice que dé un número bien grande o que dé un número grande, no sé. A ver, chicos, wake up. Me dicen que el 20.102. Wow, creo que coloqué un número muy grande. Vamos a verificar rápidamente, ¿listo? Entonces, este que está aquí sería cuadrado por 3 a la 0. Luego, este que está aquí sería 0. Bueno, voy a ir cambiando de una vez los valores para que nos quede más rápido. Entonces, el cuadrado era el 2. O sea que esto es 2 por 3 a la 0. El otro, el circulito, es 0. Bueno, se me quedó más fácil. 0 por 3 a la 1. Más. Vamos a cambiar por acá el color. Vamos a ponerle verde. Entonces, este triangulito que está acá sería, el triángulo es el 1. Sería 1 por 3 a la 2. Ahora cambiemos por acá a rojo. Entonces, este circulito que está acá sería 0 por 3 a la 3. Y me queda el último que es un cuadrado. Vamos a ponerle, ¿qué color no he usado? Vamos a usar por acá, bueno, este es como un café. Este, ran, por acá, sería más 2 por 3 a la 4. Entonces, claro, las que dan 0, entonces, por ejemplo, este que da 0, pues no me interesan. Sería 2 más 9 más 2 veces 3 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? O sea, vamos a poner el resultado por acá. Quedaría 2 más una vez 9, entonces más 9, más 2 veces 3 a la 4. Ah, claro, es que 3 a la 4 es un número grande. 170. Ah, ok, creo que están corrigiendo. 173 es el resultado. Pero nos dicen Sí, profe. 173, otros dicen 162. A ver, 3 a la 4 es 81. O sea que esto es 2 más 9 más 81. No, perdón, pero 81 dos veces. O sea que me queda 162. 162. Y esta suma da, 11 da 173, ¿no? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, creo que, vean, Luis Felipe, no, espere, Giancarlo, Pablo Aro, ¿no? Fue el primero que dijo 173. Giancarlo dijo 173. Luis 173.
Luego empezaron a decir 173 por 2 por 3. Y si no entendiera, les estaría diciendo, no, pues muchachos, malo, porque ¿para qué multiplican por 2 y por 3? Pero bueno, muy bien. Entonces, bueno, Dana, creo que quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, esta frase es bien interesante. Yo no sé si alguno de ustedes la ha visto. Yo he visto gente con camisetas. Eh, Dice, existen 10 clases de personas en el mundo. Las que conocen el sistema binario y las que no. ¿Cuál es la primera pregunta que uno debería hacer cuando uno lee esa frase? ¿En qué potencia estamos? ¿En qué base de potencia estamos? Bueno, esa es la primera pregunta muy hábil que uno puede hacer. Generalmente uno se pregunta, ¿y dónde están las otras 8 clases? O sea, hay 10 clases de personas en el mundo. Las que conocen el sistema binario y las que no. Entonces, para los que se están preguntando dónde están las otras 8, no saben contar, pues esas personas están en las que no conocen el sistema binario. ¿Por qué? Porque es que 10 en sistema binario sería 0 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 1, o sea, 2. O sea que lo que dice aquí es, existen 2 clases de personas en el mundo, las que conocen el sistema binario y las que no. Entonces, repito, todos los que se preguntan dónde están las otras 8, todas esas están aquí. Bueno, interesante. Ahora, el sistema binario es muy importante, digamos, en el desarrollo de la humanidad, porque el sistema binario es un sistema que es sencillo. Al yo solo necesitar 2 símbolos, entonces puedo representar muchas cosas. Por ejemplo, abierto, cerrado. ¿Sí? Solamente necesito el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, en base 2, necesitamos 2 símbolos, que generalmente usamos el 0 y el 1. Entonces, porque eso es sencillo, porque 0 y 1 representan como una dualidad, abierto, cerrado, de día, de noche, está o no está, tiene o no tiene. Entonces, digamos, para el desarrollo de la computación, fue justamente la base. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película que se llama El juego de la imitación, que habla sobre Alan Turing y las máquinas de Turing. Justamente los primeros computadores que se desarrollaron usando el sistema binario, porque era sencillo digamos, dar energía o no dar energía, abrir un switch o cerrar un switch. O sea, el 0-1 era una forma sencilla de darle información a la máquina. Entonces, bueno, digamos que el sistema 2, aquí no vamos a trabajar mucho con el sistema binario, pero sí es muy importante que lo conozcan y entonces que se pasen de este grupo, a las que conocen el sistema binario. Bueno, hasta ahí como vamos, muchachos, ¿bien? Ok. Bueno, vamos a hacer aquí esta actividad así muy rápidamente, porque se nos ha ido un poco rápido el tiempo, pero no quiero como pasar sin hacerlo. Entonces, necesito un voluntario que pueda activar su micrófono. Ya, profe. Listo, Dana, perfecto. Dana, tú no hemos cuadrado nada, ¿cierto? O sea, tú y yo no estamos aquí haciendo una confabulación para engañar a tus compañeros ni nada de eso, ¿cierto? Sí, profe. De hecho, nunca nos hemos visto en Bueno, no, persona. profe. Bueno, perdón, profe. Bueno, ¿sí o Exacto, no? profe. Ay, Dios. Dana, perdón. Piensa un número del 1 al 31 y no me lo digas. Ya, profe. Listo. Ahora, comunícale por el chat privado de Zoom a alguien de tus compañeros qué número pensaste. Listo. ¿Listo? ¿A quién se lo comunicaste? Adilia, profe. ¿A Dilia? Listo. Dilia. Dilia, ¿estás por ahí, cierto? ¿Conectada?
Dilia. No, Dana, creo que tal vez te lo tienes que enviar a otra persona porque tal vez Dilia, no sé. Pronto Bueno, profe. se mimió. Además, comunícaselo a un par de amigos, a un par de, pues, de compañeros del curso, pero por chat privado. Si lo mandas ahí por el chat a todos, pues yo voy a saber qué número has pensado. ¿Listo? Sí, profe, ya. ¿A quién se los comunicaba? A Giancarlo y a Gabriel. Listo. Gabriel, ¿estás ahí conectado? Sí. Listo. ¿Ya sabes el número que pensó Dana? Yep. ¿Sí? ¿Qué número es? No, mentira, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, yo le voy a adivinar el número a Ana y Gabriel me va a corroborar y Dana, por supuesto, también y Giancarlo sí se llama. Entonces, Dana, muy simple. El número que pensaste está entre el 1 y el 31. Simplemente quiero que me digas en cuáles cuadros está. Si quieres más rápido, ¿está es el número que pensaste está en este cuadro? Sí, profe. Sí. ¿Está en este cuadro? ¿En el segundo? Sí, profe. Bueno, ¿está en este cuadro? ¿En el tercero? No, profe. Bueno, entonces aquí sí y aquí no. ¿Está en este cuadro? Sí, profe. Listo. Entonces aquí también está. ¿Y está en este cuadro? Sí, profe. Listo. Entonces tenemos que estar en todos los cuadros menos en este cuadro que está acá. ¿Listo? Entonces, claro, pues has pensado el número 27. Sí, profe. Ay, y Gabriel, ¿me confirma? Sí. Sí, sí, Ok, era el 27. listo, perfecto. ¿Quién más quiere ayudarme? Lo hacemos otra vez. Yo, Yo. Ah, Santiago Franco, creo que por ahí lo vi que activa el micrófono. ¿Santiago? ¿debo elegirlo? ¿Cómo? ¿Debo elegirlo o pensar en una al azar? No, piensa un número de entre el 1 y el 31 y se lo comunicas a varias personas por el chat interno. No lo vas a mandar a todos, ¿Cuánto es el máximo? no, entre el 1 y el 31, pues porque aquí los números no No, se no, no, pasan estoy del pensando 31. estoy hablando de las personas. A las que quieras, porque vamos a sorprenderlos a todos. Entonces, listo. Oh. ¿Está en el primer cuadro? Ah, no, espérate, aún no he pensado. Ya lo tengo Ah, aquí. bueno. Piense en el día en que usted nació, por ejemplo. Entonces, ¿está en el primer cuadro? No, No. Listo. ¿Está en el segundo cuadro? no. Entonces, no está aquí, no está aquí. ¿Está en el tercer cuadro? Dame un momento. Hagámoslo más grande. No, Tampoco no, está en profe, el no es eso. tercero. No, tampoco, O sea, no está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿Está en este cuadro? tampoco. Tampoco. ¿Está en este cuadro? Sí, Listo. Entonces, no está acá, no está acá, no está acá, no está acá. ¿Ahí vamos bien? sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ponerle suspenso. El número que Pero un ha momento le dijo a las pensado. personas que van a enviar esa vaina, vos tú empezaste a preguntar de una. Ay, bueno, a ver, mándale a alguien ahí por el chat, por el chat. Sí, profe, eh, yo, es lo que estoy haciendo. Gracias. dime aquí a una persona a la que se la hayas enviado. Ya voy. Entonces digo que estoy escogiendo la última persona. Hecho, ya. Primero se lo envié a Catalina. Ok, listo. Catalina, ¿estás Catalina por ahí? Vázquez Nieto. Sí, señores, estoy acá. Yo digo que es un número que tiene 2 dígitos. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Termina, eh, eh, termina en 6, Sí, señor. pero no es el 26. O sea, que es el 16. Sí, señor. ¡Bravo! Eso, muchachos. Gracias por el aplauso. Bueno,
Bueno, pero ya ahí por el chat, muchachos, me dañan la magia, entonces se me va a acabar este negocio. Ya por el chat están descubriendo. Juan Diego dice que usa el sistema binario. Adelante, Juan Diego, cuéntanos, ¿por qué? Si está en uno de los cuadros, lo tomas como 1. Si no está, lo tomas como un 0. Ok, Entonces, contando poniéndolo de esa manera, puedes descubrir la cantidad de los números, básicamente, en base 2. perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si alguien piensa el 17. Si alguien piensa el 17, entonces tenemos 5 cuadros. Entonces, el 17 está en el primer cuadro. Sí, vea, está aquí en el primer cuadro. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha poniendo un 1. El 17 está en el segundo cuadro. No está. De aquí de 15 pasa a 18. Entonces, vamos a poner un 0. Vamos en 1 y aquí en 0. El 17 está en el tercer cuadro. No. De 15 salta a 20. Entonces, ponemos otra vez un 0. En este cuadro está el 17, no, del 15 pasa al 24, entonces ponemos otro 0. Y el 17 está en el último cuadro, sí, efectivamente, aquí está, entonces ponemos un 1. Entonces, el 17 es escrito en base 2, se puede escribir como 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. O sea, esto es 16 más 1 y eso da 17. Entonces, claro, ustedes piensan el número 17 y no me dicen 17, sino que me dicen 10001. Entonces, básicamente todos me están diciendo el número, pero me lo están diciendo en otra representación. En este caso, en el sistema binario. Y simplemente lo único que yo hago es mentalmente recuperar el número utilizando pues lo que acabamos de ver. Ahora, es mucho más simple. Hemos colocado en la primera casilla justamente las potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, si yo solamente sumo ese número en las casillas donde ustedes digan que sí están, pues estoy haciendo esta suma, digamos un poco más rápido. Pero si uso toda la representación polinomial, pues lo que hago es esta cuenta. Entonces, hagamos un último ejemplo. Supongamos que yo pienso el 20. Entonces, el 20 no está acá. El 20 sí está aquí. El 20 tampoco está acá. Entonces, no está aquí, no está acá. El 20 sí está aquí. Entonces, vamos sumando 4 en la mente. El 20 no está acá. Y el 20 sí está acá. Entonces, vamos sumando 16. 16 más 4. Ahí está nuestro número 20. Entonces, muchachos, ahí ya les dejo el truco. Esto que queda aquí entre nos, muchachos, no lo van a contar a todo mundo porque entonces estos trucos de magia entonces se me dañan. Entonces, pero bueno, Reinel dice que ya lo había pillado. Muy bien, Reinel. Esto, no crean que esto es trivial. Esto no hace esto en una reunión de amigos. Ustedes van a quedar como los que tienen poderes Pero, profe, mentales. ¿cómo Sí, adelante. organiza el resto de números? O sea, ¿Cómo, primero listo, Giancarlo? pero ¿cómo organiza el resto de números? Claro, Cada cuadrícula. claro, si ustedes lo quieren hacer con más números, ¿qué pasa si los números, qué pasa si yo tengo un número más grande? Entonces voy a necesitar más de 5 posiciones, ¿cierto? Giancarlo. ¿Sí? Entonces, si necesito más posiciones, pues voy a necesitar más cuadros. Sí, Entonces, entiendo, pero simplemente, usted, ¿cómo organiza los números dentro de cada cuadro? O sea, pues cojo todos los números, los escribo en base 2 y cuando tenga un 1 lo pongo en el cuadro y cuando tenga 0, pues no lo pongo en el cuadro. ¿Sí? Giancarlo. eh, no, o sea, por ejemplo, usted en el primer recuadro puso 1, 3, 5, 7, 9, ese orden, ¿cómo lo establece? Por eso, o sea, Profe, mañana hay clase. vamos a escribir perdón, pero yo le respondo a Giancarlo. Vamos a escribir los primeros números en base 10, ¿listo? Entonces, en base 2, perdón, usando 5 posiciones.
Entonces, el 1 se escribe 1, 0, 0, 0, 0. El 2 se escribe 0, 1, 0, 0, 0. El 3 se escribe 1, 1, 0, 0, 0. El 4 se escribe 0, 0, 1, 0, 0. Y el 5 se escribe 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, ahí. Entonces, ¿yo qué hago? En el primer cuadro, segundo, tercer cuadro, cuarto cuadro, quinto cuadro. Entonces, este tiene 1 en esta posición. Entonces, quiere que el 1 va aquí. El 2 tiene un 1 acá. Entonces, quiere decir que va digamos, poner aquí cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 5. Entonces, listo. Entonces, el número 1 solamente tiene 1 en el primer cuadro. Entonces, va ahí. El número 2 tiene un 1, pero en el segundo cuadro. Entonces, quiere que el número 2 va acá. El número 3 tiene 1 en el cuadro 1 y 1 en el cuadro 2. O sea que el número 3 va aquí y va aquí. El número 4 solamente tiene un 1 en el cuadro 3. O sea que el número 4 va aquí. El número 5 tiene 1 en el cuadro 1 y 1 en el cuadro 3. O sea que el número 5 va aquí y aquí. Y así sucesivamente. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces vean. 1, 3, 5. 2, 3. 4, 5. Y pues si ya lo hago con todos los números hasta el 31, pues voy haciendo las tablas. ¿Mejor, Giancarlo? Sí, señor. Listo. Okay. Entonces fíjense que lo único que hago es jugar con la representación binaria de los números. Y pues si quieren hacerlo hasta el, qué sé yo, siempre se hacen hasta una potencia de 2 menos 1. Entonces 2 a la 5, porque son 5 cuadros. Entonces 2 a la 5 menos 1 da 31. Por eso lo hago hasta el 31. Si quieren usar 6 cuadros, pues lo hacen hasta 2 a la 6 menos 1. Quedaría 63. Entonces lo pueden hacer hasta el 63. O si lo quieren hacer más, y así más. Ahí les queda de tarea. Bueno, entonces ahora sí la pregunta. ¿Sabemos contar? Vamos a ver cómo nos rinde en estos 20 minutos que nos quedan. Entonces, bueno, la idea es, supongamos que yo tengo el conjunto A, que tiene A, B y 5. Entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el conjunto partes de partes de partes de A? Entonces eso tiene un montón. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a poner partes de A. Parte de A son los subconjuntos de este conjunto. Entonces los que no tienen elementos sería el conjunto vacío. Los subconjuntos que tienen de un elemento, entonces los que tienen el A, el B y el 5, los que tienen de A2 y los que tienen de A3, que serían todos. Bueno, uno los cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces como todos sabemos contar, pues nos da 8. ¿Listo? 8 es 2 al cubo. Ahora vamos a hacer partes de A. Entonces de estos 8 vamos a hacer subconjuntos. Subconjuntos que no tienen elementos. Entonces el vacío. De A1. Entonces el que tiene por único elemento el vacío, el que tiene por único elemento el conjunto que tiene por único elemento el A, el conjunto que tiene por único elemento al conjunto que tiene por único elemento el B, y así sucesivamente. Y bueno, ahí se nos va a ir la vida porque este conjunto tiene 2 a la 8, que serían 256 subconjuntos. ¿Cuál es el problema? No los puedo escribir todos para luego contar. 1, 2, 3, 4, 5, porque no voy a terminar de hacer 256 subconjuntos y seguramente me voy a enredar en la mitad del camino y o voy a obviar o voy a repetir. Entonces aquí lo que yo sí sé, ahora vamos a ver por qué, es que son 2 a la 8, o sea, 256. Y si voy a hacer partes de A, pues sería 2 a la 256. Que entre otras cosas, este número es muy, muy, muy grande. No vayan a dañar la calculadora intentando poner en una calculadora 2 a la 256, porque les va a decir que no hay suficiente espacio, que no hay memoria, o a lo mejor empieza a echar humo, no sé. Pero este es un número muy, muy grande. De hecho, ya en la clase anterior hablamos sobre el 2 a la 64. ¿Sí? El 2 a la 64, que era el número de movimientos para mover los discos de las torres de Hanoi con 64 discos. Bueno, entonces, ¿cómo contamos? Entonces, para contar usamos algo que se llama el principio fundamental de conteo.
El principio fundamental de conteo no es otra cosa que el principio más básico de la multiplicación. ¿Dónde aprende uno el principio fundamental de conteo? Lo aprende en tercero de primaria. Si ustedes no me creen, vaya, busquen allá en su cuadernito de tercero de primaria y allá cuando les enseñan a multiplicar, lo que les están enseñando es el principio fundamental de conteo. Lo que pasa es que obviamente pues no le llaman así, sino que solamente le llaman multiplicar. Ahora, ¿qué dice el principio fundamental de conteo? Que si hay P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra cosa, por ejemplo, tengo P camisetas para ponerme hoy y Q pantalones para ponerme hoy. Entonces, ¿de cuántas formas me puedo poner una camisa y un pantalón? Hay de P por Q formas de hacer ambas cosas en simultáneo, ¿sí? Esto suena así como medio así como medio extraño, porque ¿qué es una cosa? ¿Qué es hacer una cosa? Pero es más o menos, cada vez que haya un fenómeno que se pueda realizar de P formas y otro fenómeno que se pueda hacer de Q formas diferentes, la forma de hacer los dos fenómenos en forma simultánea es P por Q. Y eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, por ejemplo, una representación gráfica. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer la primera cosa? Pues de una forma, de dos formas, de tres formas, de P formas. Entonces, ¿cuántas camisas tiene usted? Ah, pues tengo aquí una camisa, dos camisas, tres camisas, P camisas. Entonces, listo. ¿Y cuántos pantalones tengo? Ah, que tengo un pantalón, dos pantalones, Q pantalones. Entonces, ¿de cuántas formas me puedo poner una camisa y un pantalón? O sea, las dos cosas. Entonces, pues yo miro la camisa 3 con el pantalón 2. Entonces, ahí ubico un puntico. Ah, la camisa 1 con el pantalón 1. Entonces, ubico un puntico. Entonces, cada puntico de estos me representa una de las formas de escoger tanto una camisa como un pantalón. Una camisa, un pantalón. Entonces, y en este recuadro, ¿cuántos puntos hay? Pues si tengo un montón de filas, cada fila con P elementos y el número de filas es Q porque hay una por cada de estas, pues en total hay P por Q. ¿Sí? Entonces aquí tengo P punticos por acá y Q punticos por acá. Entonces en total, en esta zona, hay P por Q. Así le enseñan a uno a multiplicar, porque es decir, bueno, Q más Q más Q. ¿Cuántas veces? Ah, P veces Q. ¿Cuánto es en total? Pues P por Q. O si no hago P más P más P más P. ¿Cuántas veces? Q veces. Ah, entonces P por Q. Entonces, pues, digo, es la forma en cómo nos le enseñan a multiplicar en la primaria. Y con esta idea tan simple, vamos a resolver el misterio de los subconjuntos. Entonces, ¿cuál es nuestro teorema? Nuestro teorema dice, si yo tengo un conjunto con n elementos, partes de B es un conjunto con 2 a la n elementos. Ahora, ¿y por qué 2 a la n elementos? Pues vamos a ver. Entonces, supongamos que yo tengo mi conjunto B y tiene n elementos, x1, x2, x3, xn. Entonces, ¿cómo se construyen los subconjuntos? Pues los subconjuntos es tomar algunos elementos de B. Si los tomo todos, pues tomo el conjunto B. Si no tomo nada, estoy con el conjunto vacío. Pero cada vez que yo armo un subconjunto, yo me hago una pregunta. ¿Este elemento está o no en el subconjunto que yo quiero construir? Entonces, para cada elemento, ya sea el primero, el segundo, el tercero o el último, uno se pregunta, ¿lo queremos meter en el subconjunto? Bueno, sí o no. El segundo, ¿lo queremos meter en el conjunto? Pues sí o no, no sé. El tercero, ¿lo puedo meter en el conjunto? Sí o no. O sea, cada vez que yo voy a construir un subconjunto, yo tengo que preguntarme para cada uno si lo quiero meter o no lo quiero meter al conjunto. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, para el conjunto que tiene A, B y 5. Entonces, vamos a preguntarnos para el A, B y el 5 si lo quiero meter al conjunto. Si este sí lo quiero meter, pero estos no, pues estoy hablando del subconjunto que tiene por único elemento el A. Si quiero meter, si no quiero meter el A, pero el B y el 5 sí, pues estoy hablando del subconjunto BC. Si no quiero meter a ninguno, pues estoy hablando del conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me haga la pregunta para cada uno de los elementos, si quiero o no meterlos al conjunto, pues estoy generando los subconjuntos. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el total de formas o de respuestas de sí y no? Pues entonces la idea es, para un subconjunto de B, tengo dos posibilidades para el primer elemento. O sea, o lo meto o no lo meto al conjunto.
Dos posibilidades para el segundo elemento. O lo meto al subconjunto o no lo meto al subconjunto. Para el tercer elemento tengo también dos posibilidades. O lo meto al subconjunto o no lo meto al subconjunto. Y para el último, pues también dos. O lo meto al conjunto o no lo meto al conjunto. Entonces, ¿cuál es el total de formas de responder sí, no, sí, no, sí, no? ¿O cuál es el total de subconjuntos que puedo armar? Pues simplemente el principio fundamentalmente de conteo me dice el número de formas de escoger el primero, 2. El número de formas de escoger el segundo, 2. Y voy multiplicando. Y si multiplico me queda 2 a la n. O sea que el número total de subconjuntos es 2 a la n. Entonces fíjense que lo que hicimos fue una demostración y lo único que utilizamos fue el principio fundamental de conteo, de cuántas formas puedo escoger para cada uno de esos elementos si lo meto o no al conjunto. Entonces tengo 2 a la n. Entonces fíjense que ya una pregunta como esta, ¿cuántos elementos tiene partes de A? Pues sería 2 a la 2 a la 2 a la 3. Entonces ahí está 2 a la 8, 2 a la 256. Entonces ahí está la respuesta. Y es fácil, ya no necesito escribir. Imaginen que yo les dijera, a ver muchachos, para mañana, todos de tarea, me escriben todos los elementos de partes de A. Pues ahí se les va la vida y no van a acabar. Pero yo puedo saber con exactitud cuántos hay sin necesidad de escribirlos y sin necesidad de enumerarlos. Entonces, sí, todos sabemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 subconjuntos de A. Pero no necesitamos, o sea, no es la única forma de contar. Aquí hemos contado sin necesidad de enumerar. Entonces, una cosa es enumerar, que sirve para contar, pero otra cosa es contar. Contar es mucho más complejo que enumerar y a veces mucho más difícil. Ya ustedes lo van a ver. Bueno, entonces, la pregunta ahora, vamos a hacer una pregunta diferente, es ¿de cuántas formas puedo ordenar n elementos? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ordenar n elementos? Pues darle un orden, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿De cuántas formas puedo ordenar estos tres elementos? Entonces, pues bueno, yo puedo poner primero el triángulo, luego el cuadrado, luego el círculo. O puedo poner primero el cuadrado, luego el círculo, luego el triángulo. O puedo poner el círculo, luego el cuadrado y luego el triángulo. O a lo mejor puedo poner el círculo, pero después el triángulo y después el cuadrado. Fíjense que todas estas son diferentes. Si yo hago todos los posibles ordenamientos, es decir, ponerlos en orden, esos tres símbolos, pues yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta es 6. Pero si en vez de 3 elementos yo les doy, no sé, 100 elementos, pues seguramente ustedes no van a poder hacer todos los órdenes para luego contar 1, 2, 3, 4. Entonces necesitamos una manera más inteligente de contar. Entonces, Heider pregunta que si esto es probabilidad. No, son elementos de probabilidad, pero no hemos hablado de probabilidad. Simplemente estamos aprendiendo a contar de una manera eficiente, que no sea enumerando. Entonces la pregunta es, ¿y cómo enumero yo mis objetos? Entonces, pues si tengo n objetos, vamos a ordenarlos. Entonces vamos a poner la primera posición. Para la primera posición, ¿cuántas opciones tengo? Pues tengo n, puedo poner cualquiera de los elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo acá triángulo, cuadrado, círculo, pues para escoger la primera posición, pues tengo tres opciones. Puedo poner el cuadrado, o puedo poner el círculo, o puedo poner el triángulo. Entonces tengo tres opciones. O sea, todas las opciones las tengo para el primer elemento. Cuando voy a poner el que le sigue, ya no tengo todas las opciones. Tengo todas menos una. ¿Por qué menos una? Pues porque usted ya puso un elemento acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo triángulo, vamos a escribir con naranja, por acá. Si yo tengo triángulo, no, cuadrado, triángulo y círculo. Entonces digo, vamos a ordenarlo. Entonces pongamos el círculo. Cuando voy a poner aquí, ¿qué opciones tengo? Pues ya solo me queda el cuadrado y solo me queda el triángulo. Ya no tengo tres opciones, solo tengo dos porque ya gasté una aquí. Entonces aquí pasa lo mismo. En general, yo tengo todas las posibilidades para la primera posición. Para la siguiente ya no las tengo todas. Tengo todas menos una porque ya gasté una aquí. Entonces me quedan n menos 1. Cuando voy a poner la tercera posición, ya tampoco tengo todas.
porque ya gasté 2 elementos en los 2 anteriores, entonces me queda n menos 2. Y así sucesivamente hasta que yo llego a la última posición, y en la última posición solo puedo poner el que me esté sobrando, solamente tengo una opción para ponerlo. Entonces, ¿qué me dice? El principio fundamental de conteo? El principio fundamental de conteo me dice, el total de posibilidades de ordenar es multiplicar las posibilidades que usted tiene para cada una de las posiciones. Es decir, multiplique n con n-1, con n-2 y así sucesivamente hasta multiplicar por 1. Bueno, eso en matemáticas lo escribimos como n con un símbolo de admiración hacia abajo. Eso es una simbología que usamos para no gastar tanta tinta ni tanto espacio en el cuaderno. Si yo estoy multiplicando los números naturales desde el 1 hasta el n, todos sin excepción, uno escribe n con un símbolo de admiración hacia abajo y eso se lee como n factorial. De hecho, no lo escribí, pero vamos a escribirlo por acá. Esto se lee n factorial. Entonces, claro, cuando es justamente lo que nos dio acá. Cuando yo voy a multiplicar las n posibilidades para la primera posición, n-1 de la siguiente posición, n-2 de la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es 1, solamente me queda un elemento sobrante, pues lo pongo en la última posición, pues ese producto es lo que llamamos n factorial. Volvamos a nuestro ejemplo. Yo los puse todos y puse 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya sé que son 6, pero si yo no tengo eso, vamos a sacarlo de la pantalla. Entonces digo, ¿de cuántas formas puedo ordenar esto? Pues de forma 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3. Y 1 por 2 por 3, ¿cuánto da? 6, efectivamente, las 6 que yo tengo escritas aquí al lado. Pero no necesito escribirlas, no necesito ponerlas explícitas para numerarlas. Ya las sé contar sin necesidad de escribirlas una a una. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, bueno, estos ordenamientos también se llaman permutaciones. Es una palabra que usamos en matemáticas, porque es una permutación es un reordenamiento. Entonces, ¿cuántas permutaciones se pueden realizar con las letras de la palabra amor? A los que me estaban diciendo que estaba tocando fibras sensibles del corazón. Entonces, ¿cuántas palabras, bueno, a lo mejor sin sentido, pero cuántos reordenamientos o palabras puedo hacer con las letras de la palabra amor? Entonces, pues la respuesta sería 4 factorial, porque son 4 letras. Claro, aquí sí las numeramos. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 posibilidades para la primera posición, 3 para la segunda, 2 para la tercera y el que me esté sobrando para la última. ¿Cuánto es 4 por 3 por 2 por 1? Da 24. Si ustedes quieren, las podemos hacer. Entonces podemos hacer eso. ¿Cuántas posibilidades tengo para la primera letra? 4. O pongo la A, o pongo la M, o pongo la O, o pongo la R. Si ya puse la A, solamente me quedan 3 opciones. O pongo la M, la O o la R. Ya no hay más. O si puse la M, pues lo mismo. Solamente te quedan 3 opciones. La A, la O y la R. Si puse la O de primera, solamente me quedan 3 opciones para la segunda, que son la A, la M y la R. Y si puse la R, pues solamente me queda la A, la M y la O para la segunda posición. Entonces fíjense que aquí tengo 4 opciones. Aquí tengo de a 3 en cada caso. O sea, digamos que tengo 4 por 3. Ahora, si ya puse la A y la M, solamente me quedan 2 opciones. O pongo la O o pongo la R. Entonces, 2 opciones. Si puse la M y la O, pues solamente me quedan 2 opciones. O pongo la A o la R. Si puse la O y la M, solamente me quedan 2 opciones, la A y la R. Entonces vamos en 4 por 3 por 2. Y si ya puse 3, por ejemplo, la O, la A y la M, pues la última posición solamente me queda la R, no me quedan más opciones. Una opción es lo que me queda al final, por eso multiplicamos por 1 al final. Si puse la O, la R y la M, pues al final solamente me queda la A. Y ahí tienen todas las palabras. Fíjense que aquí las he colocado explícitas, mostrando un esquema que se llama el diagrama de árbol en matemáticas. Entonces, por ejemplo, coloco la primera opción grande, luego voy mirando como si fuera un árbol, ¿no? Entonces aquí pude haber puesto esto. Entonces esto se llama un árbol. En biología se usan mucho. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la palabra amor. Aquí tengo la palabra Roma, por ejemplo. Por aquí tengo, no sé,
Ramo es otra palabra, ramo, por ejemplo. ¿sí? Hay unos que no tienen sentido, ¿no? Mora. Por ejemplo, amr. Tengo mora, por ejemplo, debe estar por acá, mora. Omar. Maro, tal vez, ¿no? Porque tengo que usar las 4 letras. Maro debe estar acá, Maro. Entonces, todas las posibilidades que ya sabemos que son 24, todas están acá. Pero si yo no hago esto, yo puedo contar y decir son 24. Ah, ¿cuáles son? Ah, eso es otra cosa, porque me toma más tiempo escribir las 24. Pero ya sé que son 24, ni más ni menos. Bueno, y por aquí les dejo una tarea. ¿De cuántas formas puedo ordenar las letras del alfabeto? Del abecedario. Son 26 letras, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos que debe ser 26 factorial. Ahora, ¿cuánto es 26 factorial? Otra vez, pongan a prueba su calculadora. Si su calculadora calcula 26 factorial, es una buena calculadora. Bueno, ¿Dónde es la ñ? sí, ahí creo que estoy contando la ñ. Sí, porque creo que puse del abecedario, bueno, no estoy seguro. A veces cuando cuento el año coloco el abecedario en español, pero bueno. Ahí les queda de tarea. Digamos que la moraleja es, ¿qué tan grande es 26 factorial? Esa es en realidad la pregunta. Bueno, y viene algo que se llama, no ordenamientos, sino escogencia. Fíjense que aquí estábamos ordenando o permutando. Ahora la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo escoger sin necesidad de ordenar? Entonces, bueno, como el tiempo se nos acaba, esta diapositiva les queda de tarea para que todos la miren y la analicen. Aquí aparecen unos números que se llaman los números factoriales, combinatorios, que es si tengo n elementos, de cuántas formas puedo escoger m de ellos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo 15 manzanas, pero voy a escoger 3. Entonces, ¿de cuántas formas puedo escoger 3 de 15 manzanas? Por ahí, estas se las dejo de tarea y las discutimos de pronto mañana un poco en el taller. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. No los quiero tampoco llenar de información, pero reflexionen mucho. O sea, ¿de verdad sabemos contar? Es que contar no es enumerar. Entonces, la pregunta del inicio era un poco capciosa. Bueno, voy a parar la grabación acá y los que se quieran quedarse preguntando un par de minutos cosas lo pueden hacer, pero digamos que la clase en este momento ha terminado. Vamos a parar la grabación. En 3, 2, 1. Feliz inicio de semana a todos. Bueno, profe, que tenga un día.